Fernando, ya podemos iniciar. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Telles, director de Relaciones Internacionales en la Fundación Universitaria de la Área Andina. Es para mí un gusto darles hoy la bienvenida a una nueva sesión de Viaje Global Área Andina, en este caso con un tema muy interesante que en lo personal me apasiona mucho. El tema es fútbol y cultura popular brasileña. Creo que no tengo los elementos para poder hablar desde los conocimientos teóricos puntuales, pero hemos logrado con un esfuerzo grande y un gran liderazgo de Isabela, que hace parte del equipo de la NED, y conseguir unos invitados de lujo. Y bueno, tendremos este espacio nuevamente con el programa de entrenamiento deportivo. Ya tuvimos la oportunidad el mes pasado, cuando nuestro país invitado fue Argentina, de trabajar con el Club Deportivo River Plate. Y bueno, hoy uno de los grandes rivales deportivos de Argentina, Brasil, nos muestra cuál es ese esquema y ese desarrollo del fútbol a partir de lo que es la cultura popular en ese país. Para los que no conocen, Viaje Global es una iniciativa que nace en junio. Es una estrategia que se orienta a generar espacios abiertos de comunicación, de aprendizaje, de conocimiento, de capital relacional, de aprender y visitar otros países a partir de las herramientas tecnológicas que hoy en día se hacen mucho más relevantes con las fronteras cerradas. No pretendemos con Viaje Global reemplazar los viajes que en algún momento se van a dar, pero sí pretendemos generar unos espacios diferenciales para distraernos de pronto del día a día o para complementar nuestro aprendizaje en temas muy específicos. Tuvimos entre julio y agosto con Ecuador y Argentina como países invitados más de 1.500 personas conectadas en cerca de 50 eventos. Hicimos recientemente una encuesta de satisfacción y estamos muy contentos con lo que para la gente está significando eso. Para nosotros como Área Andina está representando también la posibilidad de seguir construyendo y tejiendo redes con el mundo a pesar de las dificultades de viajar en este momento. Y bueno, yo quiero agradecer especialmente a Brasil como país y a las universidades que nos han apoyado, a la embajada, al consulado de Brasil en Bucaramanga también por acompañarnos. Hoy casualmente estoy en Bucaramanga, entonces estamos cerca con Jorge. Y bueno, eso es lo que nos permite la virtualidad, ¿no? Poder hablar de Brasil desde distintas partes de nuestra cotidianidad, y esos viajes globales, una experiencia en casa para conocer el mundo. Nos quedan todavía una semana de Brasil, hemos tenido unas actividades impresionantes y lo que queda es aún más importante, ya, o no más importante, pero todavía más, tenemos mucho más eventos, es lo que quiero decir. Y bueno, ya Isabela les irá contando en el chat qué nos queda, compartiendo la ruta. Y sin más preámbulos y sin quitar más tiempo, porque tenemos invitados de luego, quisiera darle la palabra a nuestra directora del programa de entrenamiento deportivo en Bogotá, a Ita Perea, para que nos cuente un poquito más de qué representa esto para el programa y cómo vamos a seguir avanzando. Entonces, Ita, bienvenida y bienvenidos a nuestros invitados y a los chicos de entrenamiento deportivo, y invitados de otras partes que también nos acompañan. Ya vi por ahí algunos amigos de Chile que nos están acompañando, de Perú. Entonces, bueno, este no es un viaje solo a Brasil, este es un viaje por Latinoamérica y cada vez nos seguimos conectando con este tema más. Muchas gracias. Gracias, Fernando, muy amable. Buenas tardes para todos. Es un placer para nosotros que nos acompañen en este espacio el día de hoy de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales. Como decía Fernando, él es el director y pues el artífice de este espacio. De verdad que nosotros lo agradecemos. Como programa, en este momento nos encontramos en la sala Las Tres Sedes, Valledupar, Pereira. Valledupar en acompañamiento de Melma Rocío Mieles, quien es la directora, y Daniel Montenegro, quien es el director de Pereira. Agradecerles a los estudiantes por encontrarse el día de hoy en nombre de el rector nacional, José Leonardo Valencia, la vicerrectora académica, Marta Patricia Castellanos, y la decana, Paola Ruiz Díaz, pues darle la más cordial bienvenida. También agradecerle a Jorge y a Tasiani por acompañarnos hoy, a Isabela por todo el esfuerzo que ha venido desarrollando, a Camilo, que es el coordinador académico del programa, que ha venido impulsando toda la parte de internacionalización. Y como decía Fernando, esta es una oportunidad para nosotros para reconocer el mundo,
para reconocer otras culturas, para hacer un intercambio de experiencias tanto académicas como de formación y de vida. El poder conocer otro país desde la mirada de quien lo vislumbra, y en este caso pues podernos internar un poco en el deporte del fútbol, en qué consiste, cómo se ve, cómo lo vemos nosotros desde otra perspectiva en Colombia. Entonces creo que es una gran oportunidad para todos y bienvenidos a este espacio. Le voy a ceder la palabra a la profesora Catalina Gutiérrez, quien va a hacer la presentación de los ponentes para poder dar inicio a este evento. Gracias. Muy buenas tardes a todos nuestros invitados, desde luego a toda nuestra audiencia. Bienvenidos, para nosotros es un placer acompañarlos el día de hoy y por supuesto, para mí es todo un honor presentar a las grandes docentes y cónsules honorarios que nos acompañan el día de hoy. Hoy vamos a tener con estos invitados una tarde maravillosa de entender y comprender un poco más de lo que es el yogo bonito para muchos y lo que es ese contexto no solo social, sino de las acciones que genera el proceso del fútbol como contexto social y como desarrollo histórico. Para mí es un honor presentarles a Tasiani Melo de Freitas. Ella es licenciada en Historia de la Facultad de Porto Alegrense, especialista en Historia, Memoria y Patrimonio de la misma facultad, especialista en Gestión Documental de la Universidad Federal de Santa María, es magíster en Memoria Social y Patrimonio Cultural de la Universidad Federal de Pelotas y actualmente es estudiante de doctorado de Historia de la Universidad Federal de Santa María en la línea de investigación de cultura, migraciones y trabajo. Actualmente, Tasiani desarrolla actividades de investigación sobre las relaciones y patrones de desarrollo que se generan a través de diferentes características en Río Grande del Sur y a través de los clubes de fútbol entre las décadas de 1930 y 1950. Tasiani para nosotros es miembro de estudios del Grupo de Investigación de Historia de Deporte y de las Prácticas Lúdicas, Stadium. Y para nosotros, desde luego, es un honor tener a Tasiani el día de hoy acompañándonos en esta gran gira por Arandina Virtual y en su actividad que va a desarrollar, teniendo en cuenta que vamos a presentar un contexto muy distinto de nuestro desempeño y de la forma de analizar nuestro contexto del fútbol y la historia que éste ha conllevado. Tassi, ya puedes empezar. ¿Puedo empezar? Entonces, buenas tardes Colombia, acá empieza la noche, entonces buenas noches Brasil. Quiero agradecer a la Fundación Universitaria de la Arandina, en la persona de Isabela Boyanes y también Catalina Gutiérrez, por la invitación a ser parte de este gran evento. Hoy compartiré un poco sobre un aspecto de la cultura brasileña que es una marca del país. Y lo observo especialmente cuando nosotros brasileños nos encontramos lejos del Brasil y pronto nos identificamos como brasileños, que es el fútbol. Abro paréntesis acá para una justificación personal. Como me encuentro en el sur del país, acerca de la frontera con Argentina y Uruguay, confieso tener una mayor identificación con el fútbol que se juega en estos países. Sin esconder así mi aprecio por la selección uruguaya de fútbol. Soy celeste olímpica. Bueno, al hablar de fútbol es importante recordar que no es solo un juego. Y así como ha dicho un intelectual brasileño llamado Donald Schiller, yo pido a Isabela que pase el slide. Donaldo dice lo siguiente: en el juego de fútbol abarcas muchas instancias que son la federación, los socios, la directiva, el entrenador, las leyes, las reglas. Como se dice acá en el eje de plata, la hinchada y los hinchas, la prensa, el jugador, el campo.
son muchas las instancias. Bueno, organicé mi discurso en 4 momentos en base a lo que se llama convencionalmente el principio del fútbol en Brasil y sus orígenes entre las élites brasileñas. Más adelante abordaré aspectos relacionados con la popularización del fútbol y luego hablo del periodo de la dictadura de Vargas, la dictadura del Estado Novo y los usos del deporte, como también el notable episodio de la historia del fútbol brasileño, que es el Mundial de 1950 y su influencia en la construcción de una imagen de nacionalidad entre los brasileños. Bueno, otra justificación. Me limité a abordar este periodo principalmente porque se acerca al marco temporal de mi investigación doctoral, pero también porque comprendo la amplitud y los innumerables aspectos que envuelven la mirada histórica al deporte, especialmente en que lo respecta al fútbol en Brasil. Entonces, para que un análisis no se quede superficial, limito mi discurso a este periodo, fines del siglo XIX hasta 1950. Bueno, como Isabela ya puse la imagen, las rutas de llegada del fútbol en Brasil, los inicios del fútbol en Brasil. Bueno, en Brasil, incluso antes que Charles Miller y Oscar Cox, que son conocidos como los introductores del deporte en el país, entre 1880 y 1890, los sacerdotes jesuitas ya habían introducido algo con algunas semejanzas con el fútbol moderno, algo que en portugués se dice bate-balão. Esto ocurrió en el Colegio San Luis, interior de São Paulo, entre los jóvenes de la élite brasileña. Como sabemos, históricamente la Inglaterra del siglo XIX fue el centro del imperio más importante. Y entre 1881 hasta 1901 y 1901, aproximadamente 5 millones de personas abandonaron el Reino Unido, llevando su cultura y con su cultura el fútbol para varios países. Sin embargo, en los primeros años de la llegada de este deporte a otras partes del mundo, como en los países de Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, se restringió el fútbol únicamente a los propios ingleses. Después, las asociaciones extranjeras surgieron posteriormente los primeros clubes nativos, casi siempre para desafiar a los equipos ingleses. Bueno, sobre la difusión del fútbol en Brasil, hay una tesis muy importante de un geógrafo brasileño que se llama Gilmar Mascarenhas, que en su tesis habla de una ruta platina de difusión del fútbol, o sea, por la provincia que hace frontera con Argentina y Uruguay, se empezó el fútbol. El más antiguo club de fútbol en Brasil es Sport Club Rio Grande, que se queda ubicado cercana de la frontera. Entonces, tiene una relación con esta tesis que habla acerca de una ruta platina de llegada de fútbol a Brasil. Bueno, los primeros equipos del Brasil, como pueden ver en esta imagen, son equipos de las élites, de jóvenes de la clase dominante del país, como el ejemplo del Fluminense, en Río de Janeiro, como podemos ver en la imagen, son valorados, exaltados los valores del fair play, amadorismo.
La introducción de los deportes modernos siguió las ideas higienistas hasta entonces vigentes. Y en los sabores del siglo XX, pocas ciudades de Brasil conocían el fútbol asociativo y aún menos lo practicaban con cierta regularidad. Estrictamente hablando, en 1900 no había liga en Brasil, liga de fútbol, y por tanto ningún campeonato en inicio del siglo XX. En toda Sudamérica, con la excepción de Chile, parece que solo el próspero Eje de la Plata, Buenos Aires y Montevideo realizaba regularmente eventos futebolísticos del cambio del siglo XIX para siglo XX. Entonces, ¿cómo que el fútbol se popularizó en Brasil? ¿Cómo ocurrió la popularización? Podemos decir popularización y no democratización, que es otro concepto. La popularización de fútbol en Brasil se debe mucho a los equipos obreros, equipos de trabajadores. Primeramente, los equipos tenían trabajadores ingleses, como es el caso de la imagen de la compañía Progreso Industrial, una fábrica que tenía muchos operarios, obreros ingleses. En esta fábrica fue creado un club que es un ejemplo clásico de equipo obrero, que es el Bangu, en Río de Janeiro. En Sudamérica tenemos también otros ejemplos de clubes operarios, obreros, como el caso de Peñarol en Uruguay, Rosario Central, Talleres en Argentina y tantos otros clubes. Acá donde me quedo, en Río Grande do Sul, tenemos el caso de Grêmio Esportivo Renner. Y en mi tesis doctoral yo estudio equipos de obreros de la minería de carbón, que son también equipos que tienen una representatividad de los obreros, de la cuestión de la popularización. Y con los equipos de obreros tenemos también la presencia de los negros en los equipos. Puede pasar, Isabela, por favor. Tenemos el caso del equipo de Vasco da Gama, equipo principalmente de 1923, que fue una equipe campeón del campeonato carioca del Río de Janeiro, un equipo con negros, con la presencia de negros, lembrando que hay una popularización, la presencia de los negros, pero la directiva se quedaba en las manos de las élites. Entonces, tenemos que pensar acerca de la democratización del fútbol como hasta hoy. Puede pasar, por favor, Isabela. Acá tenemos un famoso jugador brasileño de la equipe de Vasco da Gama, de la selección, que fue Leónidas da Silva. Algunos dicen que Leónidas fue el creador de la chilena, del bellísimo gol de la chilena, mas la historiografía nos habla acerca de Ramón Uzaga, un chileno que propiamente creó la chilena que acá en Brasil conocimos como gol de bicicleta. Entonces, en la década de 30 y 40 son décadas muy importantes para pensar el fútbol en Brasil. Lembrando que entre 1937 hasta 1945 tuvimos una dictadura en que el poder está en las manos de Getúlio Vargas. Esta dictadura en su principio se inclinó al fascismo, después cambió
con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, más precisamente en 1942, después de jugar con las rivalidades interimperialistas para obtener recursos para construir la Compañía Siderúrgica Nacional, además de las posteriores victorias de los aliados. Vargas cambió de posición. En 1942 rompió relaciones con los países que son Alemania e Italia. Esto tuvo reflexos también en fútbol. Por ejemplo, empezó las perseguiciones a clubes donde tenía inmigrantes italianos, alemanes, como es el ejemplo de Palestra Italia, que tuvo en 1942 que cambiar su nombre para Palmeiras, que es un equipo mucho conocido en Brasil. Vargas se utilizó inclusive de los estadios, como Estadio de San Januario, Estadio de Pacaembu, para, en fin, hacer sus discursos, desfiles del Día del Trabajador. Y en 1941, cuando estábamos en la dictadura, fue creado el Consejo Nacional de Deporte a través de la Ley 3199. Esta ley incluso prohibió el fútbol para mujeres. Hubo una prohibición genérica del fútbol para mujeres, más precisamente a través de su artículo 54. Puede pasar, Isabela, por favor. En su artículo 54 he dicho que no se permitirá a las mujeres la práctica de deportes incompatibles con las condiciones de su naturaleza, y para ello el Consejo Nacional de Deporte deberá emitir las instrucciones necesarias a las entidades deportivas del país. Por cerca de 40 años, muchos deportes, incluso el fútbol, fue prohibido a las mujeres, pero las mujeres siguieron jugando el fútbol, siguieron participando de las entidades deportivas como hinchas, siguieron resistiendo. Hasta fines de la década de 80, el fútbol fue liberado para que las mujeres pudiesen practicar. Por fin llegamos al Mundial de 50. Tenemos una discusión muy importante acerca de la construcción de la identidad brasileña a través del deporte, a través del fútbol. En 1950 tenemos un equipo con negros, tenemos un equipo con personas de la clase más humilde. Un nuevo sentido de nacionalidad entra en discusión. En 1948 empieza la construcción de Maracanã, un gran estadio brasileño, que termina en 1950, cuando el Mundial fue en nuestra casa, en Brasil. Brasil era la selección favorita de este Mundial. Todo estaba organizado para recibir los invitados, un gran Mundial. Pero las cosas no salieron bien para la selección brasileña. Y para entender este aspecto, yo cito el trabajo del historiador brasileño Gerson Vazen Fraga, que en su tesis estudió la construcción de una idea de nacionalidad a partir del episodio del Mundial de 1950, cuando la selección brasileña, compitiendo por el título en casa, terminó perdiendo ante la selección uruguaya en un episodio que se conoció principalmente en Montevideo, en Uruguay, como el Maracanazo.
Entonces, justo cuando la equipo de 50, con toda su representación del pueblo más humilde, de los negros, era una selección favorita, se perdió el título en casa. Y la culpa cayó sobre los hombros de los jugadores, principalmente sobre los hombros de los jugadores negros de la selección. Mucho más en los hombros del jugador portero, arquero, Moacir Barbosa, que fue un gran arquero por Vasco da Gama, y que ficou conocido por no detener el gol de Gilla, el uruguayo Gilla, el gol del título de Uruguay. Moacir Barbosa, en una frase famosa, 40 años después del episodio del Maracanazo, habló el siguiente. En Brasil, la pena máxima de prisión por un crimen es de 30 años, pero pagué 40 por un crimen que no cometí. Ha de se pensar que después de muchos años tuvimos un portero, nuevamente un portero negro, una defensa compuesta por negros. Por mucho tiempo no tuvimos porteros negros en la selección brasileña, hasta que en 2002 tuvimos el caso del Vida, mas por mucho tiempo no tuvimos. Como es muy representativa esa relación con el Mundial de 50 y toda una construcción, en fin, de nacionalidad. Por fin termino mi ponencia. Por favor, Isabela, puede pasar con una famosa frase de un gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, en su obra El fútbol al sol y sombra, que ha dicho que la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. Y digo que la historia del fútbol continúa. Década de 60, tuvimos el bicampeonato Brasil, selección brasileña bicampeón, la década de 70, el tricampeonato y los usos políticos, vivíamos en una dictadura civil-militar y todos los usos políticos que hicieron cerca de la selección brasileña. Hasta la década de 90, toda una nueva organización del deporte brasileño, y llegamos a los años 2000 y lo que vemos hasta hoy es toda una industria del deporte y especialmente del fútbol. Hoy hay cuestiones acerca de que vivimos una pandemia, y en cuanto muchas personas están a morir por el virus de COVID-19, nosotros estamos a discutir, vuelve, no vuelve el fútbol. Me parece algo muy egoísta y muy fruto de una sociedad capitalista, donde el placer se torna, digamos así, un deber. Muchas gracias. Termino acá mi ponencia. Dejo algunas referencias, incluso de algunos sites muy interesantes en Brasil, site de Museo de Fútbol y site de Ludopedio, que es un gran portal de escritos académicos acerca de fútbol. Mucho gusto. Tassiani, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante toda la temática desarrollada con referencia a ese proceso de evolución del fútbol en la cultura brasileña.
Invito a Catalina para la presentación del siguiente ponente y posterior a la presentación haremos las preguntas. Gracias. Hola, bueno, Cata me dice que tiene un problema ahí con el audio. Isabela, si te encuentras aquí, si eres tan amable y nos podrías ayudar a hacer la presentación de Jorginho, el cónsul honorario de Brasil en Bucaramanga. Ya Cata está con el abierto. Ya puedes hablar, Cata. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor presentar a continuación a Jorginho, por favor, con este gran apellido brasileño, con mucho cariño. Es nuestro cónsul honorario de Brasil en Bucaramanga, el doctor Jorge Alberto Zuluaga Villegas, cónsul honorario de Brasil en Bucaramanga, con una jurisdicción en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare. Es miembro del CIPLE, que es la Sociedad Internacional de Lengua Portuguesa Extranjera, miembro de la Organización Americana de Profesores de Portugués, la AOTP, la Asociación Colombiana de Periodistas, en el capítulo de Santander. Es docente de cátedra de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Santo Tomás, en la seccional Bucaramanga. Asimismo, es observador para las pruebas del CELPI-URAS. Las pruebas del CELPI-URAS son los certificados de proficiencia en la lengua portuguesa que empleamos los no nativos de la lengua portuguesa brasileña para certificar la calidad del desempeño en este lenguaje que nosotros manejamos. Es director y presentador del programa Lua Cheia, en la emisora de la UIS Estéreo de la Universidad Industrial de Santander. Jorginho, para nosotros es todo un placer que nos estés acompañando el día de hoy. Bienvenido. La honra es toda mía, en nombre de nuestro señor embajador de Brasil en Colombia, Luis Antonio Balduino Carneiro. Un abrazo cariñoso a todas las personas que están involucradas con tener a Brasil en estas semanas en Ariandina. Un abrazo muy grande hasta Santa María, en el interior del estado de Río Grande do Sul, para la profesora doctora Tassiani, que nos ha hecho una presentación fantástica, porque la historia es muy valiosa y la historia hay que cuidarla y hay que respetarla y mantenerla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de deportes, es muy bueno que usted como estudiante y que todos de alguna manera entre la sociedad hagamos una inmersión para conocer de una manera más cercana las motivaciones en muchos casos de los ocurridos. Yo voy a hablar un poco más de cosas, por decirlo de alguna manera. Tassiani habló de lo divino, yo voy a hablar de lo humano. Yo voy a aterrizar un poco más a lo que es la cultura popular de Brasil y el fútbol. Lo he denominado historias por contar, porque el fútbol está lleno de historias, como ocurre con la cultura popular, que está atada a mitos, a leyendas, a historias relatadas que no tenemos muchas veces claro el momento, en el espacio, el lugar donde surgió, y que se va popularizando de algún modo en que todos la van a subir y se van apropiando. Y se convierte también en algo maravilloso, en esos tics que tenemos a la mano y que en un momento dado de una conversación cabe perfectamente. Hoy también tenemos que recordar, en este momento que hablamos de fútbol, que celebra 44 años de haber nacido Ronaldo, el fenómeno, ¿no? Uno de los más grandes del fútbol de Brasil. Una lista interminable, una lista muy larga. Pero cuando hablamos del fútbol brasileño, bien lo dijo Thaisa, ¿no? Llega a Brasil, pues hay dos personajes que fueron a Inglaterra a estudiar y cuando vuelve llegan con un balón, eran del barrio de Brás, en la ciudad de San Pablo, y pues muchos los asocian a ellos como los que llevaron el fútbol a Brasil. Y también algo muy importante, ya cuando comenzamos a hablar un poco de la cultura, es el tiempo en el que ellos llegan. Cuando ellos llegan al Brasil, estamos hablando de finales 1894, 1895, y recientemente se había hecho la abolición de la esclavitud. Entonces, de alguna manera tenemos que tener muy claro que al momento de promulgarse una ley de la abolición de la esclavitud, esto no es un efecto inmediato, tardó años, pues tantos que aún vemos cosas tan horrendas y tan miserables como el racismo, y hay que decirlo de una manera fuerte, porque son cosas que como seres humanos nos deben avergonzar, y eso también hizo parte del deporte y del fútbol. Pero vamos a comenzar nuestro viaje en el tiempo
recordando momentos maravillosos y también de estos equipos que de algún modo han generado una rivalidad en la que el pueblo brasileño y la música se han alimentado. Entonces tenemos que hablar de los 4 grandes de Río de Janeiro: Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco. Ahí también aparece la imagen del escudo de la América, ya les voy a contar por qué. La mayor rivalidad, una de las más grandes rivalidades del fútbol de Brasil, que la gente lo asocia muchas veces que puede ser en el estado de São Paulo, Río de Janeiro, pero no, la tenemos al sur. En Río Grande do Sul, el Grenal es una de las rivalidades más acijadas, más fuertes que existe en el fútbol brasileño. Los 4 grandes del estado de São Paulo, el Santos con toda su historia, el Palmeiras, que nos trae algo muy valioso, que es la interculturalidad también en el fútbol. ¿Por qué la interculturalidad? Porque Brasil es un país construido, Brasil es un país lugar, y es construido por inmigrantes, es hecho por inmigrantes. A comienzos de 1900 llega el primer navío con japoneses al puerto de Santos, pero después llegan italianos, alemanes, azorianos, españoles, y en números importantes. Y en el fútbol, en el estado de San Pablo, Palestra Italia se llamaba cuando inició la historia del Palmeiras, entonces hace parte también de todo esto. El Corinthians, que es conocido como Chimão, el equipo del pueblo en el estado de San Pablo, y el San Pablo, que el San Pablo, algo muy valioso por decir, es que es el equipo que más ganador internacionalmente de los clubes de Brasil. Y no podemos dejar de lado el estado de Minas Gerais. Ahí el himno de Minas Gerais tiene una frase bellísima que dice: oh Minas Gerais, quien te conoce no te olvida jamás. Oh Minas Gerais, quien te conhece não esquece jamais. Y aquí hay una imagen de una banda que les voy a recomendar para que ustedes escuchen después, que se llama Skanky. Ellos hicieron una de las canciones más bonitas que existen, recientes, en torno al fútbol, Partida de Futebol, que es una que y habla de esa rivalidad del Cruzeiro, conocido por su símbolo, es una raposa, un zorrito, y el Galo Mineiro, que es el Atlético Mineiro, representado por un gallo. Y con estas historias hay un personaje que aparece sobre la imagen de los escudos de los equipos de Río de Janeiro, que es una figura increíble en la música de Brasil, de Lamartine Babo. Lamartine Babo era un genio, una persona de esas que nace una vez cada 200 años. Y Lamartine Babo le gustaba el fútbol, como todos, nos ubicamos en los años 30 con Lamartine Babo, pero él era conocido principalmente por ser compositor de marchas para el carnaval. Él hacía marchas para el carnaval. Las marchas del carnaval tienen un tinte picaresco también y todo esto, y son temas que el pueblo va dando. Recuerden que lo popular va a la posición de lo erudito, pero lo popular puede alcanzar toda una sociedad. Y eso hacía este gran Lamartine Babo. Y hay 2 historias que cuentan, no sabemos cuál es la real, porque Lamartine Babo dicen que en alguna ocasión 2 seguranzas así forzudos y tal, y le dijeron: señor, usted se queda aquí en su casa, le llenaron la heladera de unas cervezas y no sé qué y tal, y va a componer unas canciones para los equipos de Río de Janeiro. Esa es una de las historias. Otra, que es más creíble y que los historiadores como así un alagoense cuenta y relata es más en la que su sobrino dice que en un programa sus amigos le hicieron un desafío. Otros dicen que el desafío se lo hicieron en un niño de Río de Janeiro. Le hicieron 11 equipos de Río de Janeiro. Para la época, en el campeonato carioca tenía 11 equipos. Y Lamartine era hincha del América. Él era hincha del América. Fue con el desafío porque ellos se burlaron, ¿no? Es imposible. Hay 2 versiones, una en el bar, otra en fue para su casa y de una manera increíble él casi, podemos decir cronológicamente, tardó una semana haciendo el himno de cada uno de estos equipos. Estamos hablando de casi 70 años atrás, y comienza a escribir las canciones procurando y buscando algo que tuviera una identidad asociativa a ese equipo de fútbol. Hoy en día, todos estos equipos
mantienen esta canción que escribió Nevago como su himno. En la época, por ejemplo, Flamengo, el equipo más popular de Brasil, llamado el más querido de Brasil, pero también el más odiado por el otro tanto de la población. Se estima que tiene 44 millones de hinchas, el equipo con más hinchas en el mundo, porque simpatizantes, millones del Real Madrid, pero hinchas realmente son los que están allá en la España, ¿no? Entonces, el Flamengo tenía un himno que se llamaba "Tua Gloria es lutar". Cuando Lamartine escribe el famoso "Uma vez Flamengo sempre voy dizer, meu maior prazer velo brillar", sea en la tierra, sea en el mar, porque estos 4 grandes de Río comenzaron como clubes de regatas, comenzaron con el fútbol. Cuando cae esta canción en los brazos, tiene de inmediato un efecto increíble y la gente lo comienza a cantar y se adoptó. Y aún cada uno de estos equipos lo mantienen. Cuentan que él caprichó, son absolutamente fantásticos. Entonces, tenemos un eje central en cuanto a la música con la producción para el fútbol en Brasil. Ya después comienzan a surgir una serie de personas, jugadores. El jugador al que más se le cantó, se le ha cantado es a Pelé, y muy cerca tiene a Zico, llamado por algunos el Pelé blanco. Después, cuando surge Zico, a finales de los 70, 77, 78, campeón mundial con Flamengo en el 81, y después va para Italia, al Udinese, viaja a Japón, deja una huella enorme. Y esa marca y esa estela, las figuras del fútbol brasileño, pues ustedes tienen bastante referencia de ellos. Yo diría, ¿quién de ustedes no soñó en ser jugador de fútbol? Y algo que me ha encantado que ha presentado Tatiana es el valor de la mujer dentro del fútbol. Es algo por lo que ustedes, desde allí, desde la universidad, desde la academia, tienen que luchar para mantener, y que reciba y que encuentre la mujer el lugar que merece dentro de la sociedad y en el fútbol. Bien lo decía Tatiana, y más de 4 años que fue prohibido. Recientemente, Brasil adoptó una decisión de igualar los salarios del fútbol femenino al más troca, ese cambio de experiencias, de ideas, de conocimientos. Desde la academia, ustedes como futuros profesionales o ya profesionales, usted es profesional en el momento que ingresó aquí a Ariandina y la asume todo perfeccionando, debe ser un abanderado de esto, de la igualdad en todos los deportes, pero en el fútbol principalmente, que es lo que nos trae. De toda la música hemos hablado muchísimo. Entonces yo voy a presentar una canción que la interpreta Alexandre Pires, y es un homenaje a Zico, una de las grandes figuras del fútbol de Brasil. Y voy a dejar correr un video, un minuto y medio, pero sí me gustaría mucho que pudieran escuchar un poquito esta bella canción. Filho, senta aqui no colo do papai, que eu tenho uma história para lhe contar, de um grande ídolo que eu me apaixonei quando lhe vi jogar. Eu contava domingo, acordava bem cedo e sorrindo, vestia uma camisa e ia pra rua brincar. Filho, o nome dele também era Arthur, fazia mágica com os seus pés, no tempo em que os jogadores por seus clubes eram fiéis. Ele nos encheu de orgulho e alegria, o seu drible era pura magia. Zico, esse samba é pra você. Ahí tenemos un poquito de lo que es un artista que le canta a la música de Brasil y al fútbol de Brasil, más no tanto a la música, sino al fútbol de Brasil. Grandes historias como la de Fio Maravilha,
hicieron parte también de todo esto. Fío Maravilla era un jugador que entró, hoy en día, su historia es increíble porque hoy en día él vive en los Estados Unidos de América, está en Los Ángeles y tiene, creo que maneja un coche o algo así, porque pertenece a esa época en que los jugadores, como dice la canción, eran fieles a los clubes. Entonces les interesaba más defender una camisa que de pronto ser millonarios o todo esto. Al final, Tassiani nos hablaba un poco de esto, los intereses del fútbol como priman sobre la misma salud pública. Hoy, de una manera increíble, es algo absurdo, he ido acompañando durante el día, se supone que van a jugar Flamengo y Barcelona en Guayaquil, y el gobierno, la alcaldía municipal de Guayaquil, no se puede jugar porque hay 10 jugadores de Flamengo que están con el COVID y otros tantos de la comisión que acompaña. Y consiguieron un eliminar o alguien del Ministerio de Deporte dijo, no, sí pueden jugar, porque priman los intereses de entidades como la Conmebol o los mismos clubes, porque el mismo Flamengo, siendo afectado con 7, 8 jugadores que no pueden presentarse, con lo que tienen allí van a salir a jugar porque prima los intereses financieros. Es algo bien complicado. Y ahí terminamos llegando a algo que es un poco triste y lamentable. ¿Cómo explicar una pasión donde priman muchos intereses de entidades como la FIFA, la Conmebol, las federaciones de cada país sobre el amor y la pasión del hincha? Porque eso nadie lo puede explicar. Yo no sé cómo explicar qué es el Flamengo. No, ojalá tuviera las palabras. Y solo se puede explicar de la siguiente manera. La voluntad que yo tengo es que muera, quiero ir con esa camisa. Lo único que me llevaré. Entonces, eso explica un poco la pasión. Pero también al fútbol, ¿no? Que terminan burlando de alguna manera o utilizando de una manera esa pasión de las personas. ¿Y cómo explico una pasión que es llena de alegría, que es llena de tristezas también, que nos trae emociones, que nos trae disfrutar el otro cuando está en la derrota? Porque eso también se vive, que no tiene límites, que es eterna y que se siente por la camisa de un país. ¿Cómo explicar esa pasión? Es algo muy difícil, es algo imposible. Si usted es apasionado por un team, por un equipo, no lo puede explicar con palabras, solo los sentimientos, solo la emoción de ver a su equipo en campo, y es algo que al hincha doenchi, ¿no? Aquel que está apasionado por su equipo, nadie no lo entiende en casa, no lo entiende su esposa, no lo entiende su novia, menos que la compartan. Entonces la música ha ido acompañando durante toda la historia esto, y existen innumerables artistas. Neguinho da Beija-Flor hizo una canción bellísima que canta Domingo voy al Maracaná, y se adoptó por todos los equipos y hasta por la misma selección brasileña cuando juega en Maracaná. Y era una canción que originalmente decía Domingo voy al Maracaná a verme Vasco, era para el Vasco da Gama, uno de los archirrivales del Flamengo. Recordando un poco una historia bella también es cómo surgió la expresión Fla-Flu, del Flamengo Fluminense. Durante la historia del fútbol carioca, el clásico carioca ha ido variando, pero siempre ha sido Flamengo uno de los rivales, porque tuvimos el Fla-Flu, después pasó a ser el Fla Vasco también, y el Flamengo con el Botafogo, pero el más fuerte siempre ha sido, y el Fla-Flu fue la Martínez Bajo, cuando en el himno escribe Fla-Flu, Ewa y Jesús. Es la primera vez que se escuchó esa expresión del Fla-Flu y la gente después lo adoptó como un homenaje a muchos equipos de Brasil, porque no solo tenemos que darle fuera esa pasión inexplicable, esa pasión que lleva a una dama, a una mujer a gritar con esa emoción en el estadio, y que puede llevar a un hombre a la tristeza, a sumirse en una tristeza, llegar al punto de las lágrimas, o a una dama con sus cabellos grises a vibrar por su color querido. Y claro, a los colorados, porque Tassiani es colorada, entonces tengo que hacer el homenaje, a disfrutar cuando ganan sobre su rival tricolor gaúcho, ¿no? Para cerrar, ya mi tiempo se limitó, voy a dejar un cortito video de 1 minutito que Fernanda Gentil grabó, es una periodista explicando un poco lo que es ser hincha, y aquí tengo un equipo. Ya está.
isso, é ter responsabilidade, é estar em uma constante prova do que é capaz. O Flamengo é esquecer os problemas, mas não só da boca para fora, é definitivamente não trazê-los a campo. No Flamengo é um dia após o outro, um dia você tá, no outro simplesmente você não tá. No Flamengo nada se explica. É estar em cima, é ir para cima, é se proteger. Lá nada se explica, mas tudo se comprova. O Flamengo não precisa de blá blá blá, dispensa justificativas, conversinhas. O Flamengo é imenso, mas não tem espaço para isso. Ou até tem, mas ali, dentro do campo. Quando no sufoco, o Flamengo precisa de raça, confiança, vontade, garra e tranquilidade. O Flamengo é inexplicável, não adianta perguntar, a resposta está na cara. Um torcedor uma vez disse, quando o Flamengo vence é mais amor nos morros, mais doçura nos lares, mais vibração nas ruas. A vida canta, o homem trabalha melhor. Os filhos ganham presentes, há beijos nas praças e nos jardins, porque a alma está em paz, está feliz. Perder não deve perder. Sua derrota frustra, entristece, humilha e abate. A saúde pública exige que o Flamengo estar nacional. Tá vendo isso aí, ó? A las hinchadas de Brasil de alguna manera, pero con el debido respeto, jamás vea usted al hincha del otro equipo como un enemigo, véalo como un rival. Sin el Flamengo no existiría sin Fluminense, sin Vasco, sin Botafogo. Entonces, ojalá algún día podamos vivir el fútbol otra vez todos juntos y misturados dentro de la arquibancada. Un gran abrazo a todos. Estas son las referencias de algunos de los conceptos que he emitido. Y un abrazo enorme desde aquí, desde nuestro consulado honorario de Brasil en Bucaramanga, para todos ustedes en área andina, y disfruten de fútbol. Tengo para el email, maestro, tengo un desafío. Los que quieran escribir resumen sobre lo que yo he hablado, nos lo pueden enviar al email consulado-honorario.bucaramanga@gmail.com. consulado-honorario.bucaramanga@gmail.com. Y tenemos un premio sorpresa, un premio que es, no lo voy a decir, es una mega sorpresa, es una sorpresa muy importante y no sé, lo dejo ahí a ustedes, Catalina querida, Isabela, si ustedes quieren anunciarlo, pero los que nos envíen el trabajo de aquí al final de la tarde puede ser, entra lo leeré y vamos a escoger uno para dar un premio. Si hay dos muy buenos, pues tengo un premio bueno, muy grande, y el otro de consolación, que es... Profe, la recomendación... Un abrazo a todos y muy obrigado nuevamente. ¿Cuál es la actividad que los estudiantes o los participantes en general deben enviar a tu correo, por favor? Resumen sobre lo que yo he expuesto, de lo que yo hablé y el concepto que ellos tienen frente a esto. Listo, entonces, ¿y cuál es la hora límite, profe? El email, pueden ser las 20 horas. Voy a escribir en el chat mi email para que... Ya escribimos, profe, no te preocupes. Ah, está. Yo no veía entonces. Entonces a todos los participantes, quien envíe un correo con un trabajo acerca de la presentación que hemos visto hoy, no solamente del cónsul honorario de Brasil en Bucaramanga, el profesor Jorge Zuluaga, pero también la presentación de la profesora Tassiane Freitas, que puede enviar hasta las 8 de la noche Colombia de hoy, va a participar en el concurso para ganar un premio. Bueno, quisiera no contar, pero es tan bonito y tan bueno que creo que toda la gente quiere ver y quiere saber. Entonces invito al nuestro cónsul que pueda enseñar cuál es el premio.
para los fanáticos, los amantes del fútbol. Bueno, está bien. Un balón autografiado por los jugadores de la selección brasileña. Entonces ahí está el... Creo que es motivante, ¿eh? Genial, genial, Jorginho. Muchas gracias. Bueno, Con todo gusto. y la profe Catalina, por favor. Bueno, agradecemos mucho a Tassiani y a Jorginho por sus intervenciones, haciendo énfasis pues, en ese contexto de ese Brasil en la década de los 30 y de los 40. Sin duda, el Maracanazo en 1950, esa pérdida del partido contra Uruguay fue algo que generó una trascendencia no solo del fútbol brasileño, sino sudamericano. Sí, asimismo, lamentablemente, esta misma sensación fue vivida hace algunos años con una trascendencia casi que igual en el momento en que Brasil pierde la semifinal con Alemania en el conocido Mineirazo, en la ciudad de Belo Horizonte. Asimismo... Hablemos de cosas lindas, Catalina, no de cosas tan dolorosas. Cosas difíciles. Pero sin duda uno de los principales aspectos que Tassiani nos hace referencia es sin duda el proceso de la mujer y cómo la mujer a través de diferentes actividades ha ido ganando un territorio dentro del contexto deportivo, teniendo en cuenta que las mujeres en su inicio no tenían este desarrollo ni este espacio para este contexto deportivo. Sí, asimismo, desde luego que tanto Jorge como Tassiani nos han hablado lamentablemente de la influencia que ha tenido el COVID sobre no solo el deporte, sino todas las actividades que se han tenido en cuenta. Jorge nos hablaba específicamente sobre aquel encuentro entre el Flamengo y el Deportivo, lo olvidé, de Ecuador. Se me acaba de ir el equipo. Que evidentemente fue un juego. Barcelona de Ecuador. Muchas gracias, Barcelona. Tienes toda la razón, que fue una situación que por causa del COVID genera no solo una influencia en el riesgo de la salud de los deportistas, sino también de cada uno de los contextos. Esto mismo nos pasó aquí en Colombia en un partido entre el Deportes Tolima y el Atlético Nacional, que fue suspendido precisamente por el cuidado y la integridad de los deportistas. Listo, a ustedes muchas gracias. Vamos a dar espacio para unas preguntas para que tanto Tassiani como Jorginho nos aporten al desarrollo de un complemento que se va a generar. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar el espacio a Ita, que nos va a expresar algunas preguntas tanto para Tassiani y para para Jorge y otros compañeros que generaremos algunos interrogantes. Invitamos a las personas del público, si tienen preguntas, por favor, escribirlas por medio del chat para hacérselas expresas a nuestros ponentes. Gracias, Catalina, muy amable. Bueno, teniendo en cuenta todo este contexto histórico que creo hoy es muy importante, porque la historia nos hace visibles, nos hace existentes y nos permite ser en el mundo. Entonces queremos reconocer no solamente ese aspecto del fútbol femenino, sino cómo es ese desarrollo en Brasil con referencia a la inclusión de la mujer en el deporte. ¿Cómo ha sido? Si bien nos han contado un poco de ese desarrollo dentro de la ponencia, nosotros quisiéramos profundizar un poquito más en eso, teniendo en cuenta que hoy tenemos aquí chicos que se forman y chicos y chicas que se forman como entrenadores deportivos, como profesionales del deporte. ¿Cuál es ese contexto? Bueno, puedo empezar. Gracias, Ita, por la pregunta. Bueno, hoy en Brasil hay un impacto muy grande no solo en las chicas brasileñas, sino también en el mundo, con toda la repercusión de nuestra selección de mujeres. Tenemos jugadoras muy importantes, como Marta, como Formiga y tantas otras jugadoras de la selección. Esto causó una repercusión en las chicas. Pero yo pienso que esos ejemplos, ellos trascienden la frontera. Y veamos el caso del Mundial de Francia, el último Mundial de fútbol femenino,
que tuve un alcance de millones de espectadores, tanto en televisión como en plataformas digitales. Bien, en Brasil tenemos obstáculos ainda para difusión del deporte entre las mujeres, obstáculos cuanto a la cuestión de la formación. Ahora, recientemente, se anunció la igualación salarial en los atletas de la selección brasileña, pero que aún nos queda un largo camino por recorrer en cuanto a la formación de las deportistas mujeres. Hay interés de las chicas, pero lo que se pasa es que muchas chicas acaban saliendo del país. Las buenas jugadoras acaban saliendo del país precisamente porque aquí no encuentran oportunidades de formación. Empiezan la formación acá, sí, en los clubes de base, pero luego comienzan a entrenar en Brasil, pero no se quedan en Brasil. Acá tenemos muchos casos de chicas que salieron del país para Estados Unidos para buscar su formación como atletas en Estados Unidos. Es el caso también de entrenadoras también que salen del país para buscar oportunidades, principalmente en Estados Unidos. Hay una tesis doctoral muy interesante de profesora en Santa María, Claudia Kessler, que habla acerca de la formación de las chicas, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Es muy interesante esa tesis que habla un poquito de ese contexto formativo, deportivo de las mujeres en el país. Yo creo que hay un largo camino. Otro ejemplo que yo veo es sobre transmisión de las partidas importantes del fútbol de mujeres acá en Brasil. Tuvimos en 2019 la final de Libertadores de América de las mujeres, 2 equipos brasileñas, y acá no hubo transmisión de la final. 2 equipos y no hubo transmisión. Entonces, tenemos que pensar también la cuestión de la media, cómo la media está trabajando con este escenario del fútbol, que también es un gran desafío para nosotros acá en Brasil. Mismo que tenga muchas chicas interesadas en el deporte, ainda todos estos obstáculos en el país. Bueno, no sé si era esto. Sí, Tatiana, gracias. Tengo otra pregunta referente al tema de fútbol femenino que tiene que ver. ¿Cuáles son esos retos del fútbol femenino en Brasil? Y para ti, en el contexto de Colombia, ¿cuáles son esos retos que tenemos hoy en ese reconocimiento? Dices los jugadores con reconocimiento colombianos Sí. acá en Brasil. No, me refiero a, inicialmente, ¿cuáles son los retos del desarrollo de fútbol femenino en Brasil? ¿Tú crees que esa misma situación se presenta en Colombia hoy? Sí, yo creo que sea algo que en la América Latina como un todo es un problema, la cuestión del fútbol de mujeres, y me gusta mucho usar este concepto fútbol de mujeres al invés del concepto de fútbol femenino. Como nosotros ainda tenemos que luchar mucho por la igualdad y vivimos en una sociedad, y especialmente, yo creo, en América, no mundo todo, mas en América Latina, la realidad del machismo, la realidad de una sociedad patriarcal, en que no hay esta igualdad,
los desafíos trascendem as fronteiras. Então, eu creio que também em Colômbia, nós, como em México, em Argentina, Uruguai, todos temos esse grande obstáculo quanto a futebol de mulheres. Enquanto vivimos em uma sociedade patriarcal, machista, temos esses obstáculos, infelizmente. Eu creio que com o fim desta sociedade tão desigual, talvez podemos pensar em um desenvolvimento mais interessante para o futebol também. Ok, muchas gracias, Tasiani. Y por último, con referencia al tema del fútbol de mujeres, quisiera saber si tú tienes algún mensaje para los futuros profesionales en entrenamiento deportivo y para las chicas que practican fútbol. Sí. Bueno, no desisten jamás, no podemos desistir, ocupar los espacios siempre, todas las mujeres, no solo las jugadoras, como también las entrenadoras, las hinchas, en papel de las directivas de los clubes. Nosotros tenemos que ocupar estos espacios. Nos fazer ouvidas de alguma forma nesses espaços. Eu creio muito, por exemplo, em Brasil, em papel de las hinchas e de las hinchadas, como um papel muito importante para a discussão desse aspecto de la democratização, como ha visto nos últimos tempos acá em Brasil, com toda uma discussão política que há acá, em tempos de pandemia, como as hinchadas têm se posicionado contra alguns aspectos políticos. Então, eu creio que me gusta muito esse assunto acerca das hinchadas, de como é importante estarmos ocupando, como mulheres, estar ocupando esses espaços como jogadoras, entrenadoras e como hinchas também, levando estas questões tão importantes. Eu creio que sea esto. Muchas gracias, Tasiani, muy amable. Le cedo la palabra a Catalina para que ella continúe con las preguntas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a ti, Tasiani. A ti voy a expresar dos preguntas que nos está haciendo nuestro público. Una es para nuestro cónsul, el doctor Jorge, y la expresa Andrés Vargas. Nos indica por qué Jorginho ha decidido ser hincha del Flamengo. Bueno, mientras tanto voy a ir adelantándome con una pregunta para Tasiani. Jorge tiene algunos problemas de conexión y esta pregunta nos la expresa Alejandro Rivera. Tasiani, la pregunta nos indica, ¿por qué, si por favor nos puedes ampliar un poco más sobre tu tesis de doctorado, especificando qué influencia ha tenido el maracanazo en la identidad nacional de Brasil? ¿Cuál es el nombre del...? Alejandro. Catalina, Alejandro. la pregunta me la estás haciendo a mí. Qué pena. Hola Jorge, ¿cómo estás? Si deseas, Jorge, le damos paso a Tasiani y ya continuamos contigo, ¿te parece? Profe Cata, dejemos que el cónsul pueda responderlo. Contestar, perfecto, por favor. Claro que sí. Jorginho, la pregunta que te hace Andrés Vargas es una pregunta realmente importante, especialmente por la bonita camisa que hoy tienes tú, y es ¿por qué has decidido ser hincha del Flamengo? Es una historia complicada porque el Flamengo tiene mucha historia y parte de la historia tiene que ver también con el pueblo. Es el equipo del pueblo, es el equipo de esas personas que son discriminadas, de alguna manera vistos por una parte de la sociedad y por decirlo de alguna forma clara, por la élite, como
¿cómo puedo explicar? Son discriminados, es la mejor forma de explicar lo que es ser flamengo. Y yo siempre tuve esto pues, desde muy joven, de que lo veía de esa manera, y una tarde vi lo que era la pasión de la hinchada de Flamengo en Maracaná. Ahí quedé atrapado totalmente por Flamengo y es algo que, como lo dije, no se explica. Cuando llego aquí en Colombia, por ejemplo, después de varios años y vengo, yo opté por ser en Colombia fan o seguidor del Independiente Medellín, porque es un equipo que también está asociado al pueblo y en la capital antioqueña es mucha gente en la sociedad, en los barrios como el Poblado, todo esto, los ven como los vendedores ambulantes, los conductores, los vigilantes, todo esto. Y un poquito ese era el pueblo que aglutinaba a Flamengo. Hay que decir que también una razón que popularizó a Flamengo en todo Brasil tiene que ver con la televisión. La televisión recientemente cumplió 70 años en Brasil y para los años 80 el canal que tiene mayor presencia en todo Brasil, que la TV Globo, casi que presentaba todos los juegos de Flamengo en esa época. Entonces pudo llegar a todos los rincones de Brasil y eso hizo que mucha gente lo adoptara también como su club. Yo tengo muchos recuerdos, pero es bien difícil de explicar porque eso es una pasión, eso es una enfermedad, eso es algo con lo que se nace, algo que uno no puede explicar porque pues uno cambia de muchas cosas, ¿no? Puede cambiar de muchas cosas, pero nunca de equipo de fútbol, ¿no? No puedo decir eso aquí en casa porque después me regañan que uno puede terminar con la novia, alguna cosa de estas, pero de equipo de fútbol nunca. Entonces es una pregunta que es bien difícil de responder y cualquiera que le guste el fútbol pues me va a entender, ¿no? A los que les gusta el fútbol que sean así apasionados. Lo que yo siempre hablo y con mis grandes amigos, yo tengo grandes amigos tricolores, por ejemplo, y en varios embajadores precisamente. Y algo que hablamos con ellos siempre es que bueno poder discutir del fútbol de una manera amigable, no terminar ni a los insultos ni estas cosas, sino poderlo disfrutar de esa manera en la que nosotros, por ejemplo, estábamos en un Fla-Flu y yo tengo un gran amigo de Río de Janeiro que se llama Constantino y este año ha jugado 6 veces. El Flu ganó solo una y ese día no apostamos, las otras 5 sí, entonces me debe 5 cenas. Entonces eso es lo que hace encantador y mágico el fútbol, pero explicarlo es bien difícil. Yo aquí trato de inocular esa enfermedad de historias de Flamengo, cosas de estas cuando tenemos el espacio para hacer tertulia, pero cuando llegan a Brasil a hacer sus maestrías, doctorados, me llaman y pasa como en casa. Mi esposa fue flamenguista un tiempo y cuando llegó a Brasil a hacer su maestría, que la hizo en Río Grande do Sul, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre, se volvió colorada, o sea, del Inter de Porto Alegre. ¿Por qué? Porque vio que no tenía esa afinidad hacia el Flamengo y vio un poco más la cosa con el Inter y dijo, no, Jorginho, hasta aquí llegamos con mi equipo es este. Entonces, ahí es un poco complicado. Yo, Catalina, querida, y Tassiani, y todos ustedes que nos están acompañando, debo disculparme porque a las 5:25 tengo otro compromiso, entonces debo pedirles una disculpa enorme porque debo retirarme, pero no dejando en ustedes un enorme abrazo, que consideren Brasil como un amigo especial de Colombia, acoge estudiantes para los programas de maestría, de doctorado, brasiliano es muy valorado y respetado en Brasil y aquí en Colombia, pues Isabela lo puede certificar, son acogidos de brazos abiertos y esto es algo que tenemos que incrementar. Esperamos que no nos quedemos en esta semana, sino que podamos realmente articular alianzas importantes. Saben que cuentan conmigo, Isabela sabe que yo he venido haciendo un trabajo sobre todo en el tema educativo, de poder integrar muchísimas cosas, investigaciones conjuntas, el tema de llevar estudiantes a pasantías, profesores en movilidad, todo esto lo podemos abordar y lo podemos considerar. Y obviamente a todos ustedes que miren siempre a Brasil como un amigo. Um enorme abraço, Tassiani, meus parabéns pelo trabalho maravilhoso. Depois eu quero ver aquela tese, né, para ler. Bueno, muchísimas gracias, cónsul, de verdad, por esta gran presentación. Agradecemos, comprendemos y ahí tengo el balón, ¿no? Sí, vamos a esperar que los estudiantes y asistentes envíen los trabajos hasta las 8 de la noche. Y pueden participar los profesores, pueden participar también los profesores. Genial, genial.
Entonces ya vamos. Está abierto a todo. Aquí es No sabe no puedo hacer exclusión ninguna. El ganador o ganadora. Perfecto. Muchísimas Ojalá. Claro que sí. Un beso. Nos vemos muy pronto. Chao. Seguimos con Así será. ahora sí puede contestar a la pregunta de Alejandro Rivera, que voy a recordar, que es a Tassiane, para que amplíe un poquito acerca de la investigación que menciona de la tesis que trata de la influencia del maracanazo en la identidad nacional brasileña. Sí, gracias, Isabela. Entonces, Alejandro, preguntas acerca de la tesis que habla sobre maracanazo, ¿es esto? Esta tesis del historiador Gerson Vaz en Fraga se convirtió en un libro muy interesante que se llama Una triste historia del fútbol no Brasil, el maracanazo, nacionalidad, fútbol y prensa en el Mundial de 50. Es una gran obra que tenemos acá en Brasil. Después yo puedo compartir con ustedes, Catalina, la tesis de Gerson. Yo tuve la alegría de tener Gerson en mi banca de cualificación de mi tesis. Entonces, ocurre que en 50 nos tenemos un Brasil que empieza un proceso de industrialización, una clase trabajadora creciente, y la selección del 50 es como una representación de este país, de este nuevo país que está entonces, un país que por 300 años mantuve la esclavitud y podemos decir que de 1888, cuando fue la abolición de la esclavitud, hasta 1950, a un espacio de tiempo muy pequeño. Entonces, ¿cómo abarcar todas estas personas en una identidad? La selección brasileña de 50 de alguna forma fue esta representación de ese Brasil, donde negros, obreros, personas humildes se reunieron en una selección. Bueno, acontece el episodio del maracanazo. Se empieza a pensar acerca de esta identidad. ¿Cómo abarcar negros? Entonces aconteció todo y el gran culpado, de alguna forma, a mídia, no caso a prensa, culpó mucho el portero Barbosa. ¿Cómo repensar esta nacionalidad? Entonces fue como puedo decir, fue como una rediscusión de esta identidad brasileña en este momento. Y Alejandro, yo voy a pasar a Catalina la tesis y pido que Catalina comparta con ustedes porque tiene una profundidad muy grande. El trabajo con la prensa fue muy grande por Gerson y ustedes pueden tener una explanación muy más amplia de lo que fue el maracanazo para la construcción de nuestra nacionalidad como brasileños. Yo creo que sea esto. Tassiane, muchas gracias por la respuesta que nos expresas. Alejandro, por favor te voy a solicitar si nos dejas tu correo electrónico por medio del chat, de tal forma que Tassiane nos hace llegar la tesis a nosotros y nosotros te la reenviaremos a ti. ¿Listo?
Para finalizar nuestro conversatorio, quisiera invitar a nuestra directora de nuestro programa de profesional en entrenamiento deportivo de nuestra sede de Valledupar, Melba Rocío Mieles, quien te va a expresar algunas preguntas, Tasiani. Melba, ¿me escuchas? Cata, no la veo. Si quieres, hagamos la pregunta que nos dejó, ¿vale? Listo. Tasiani, te voy a expresar la pregunta que Melba nos ha generado para ti y nos indica lo siguiente. ¿Qué metodologías del proceso del entrenamiento se emplean con más frecuencia y cómo, es decir, estas metodologías han sido tan exitosas que el Brasil es conocido mundialmente en ser un fruto de trabajo para grandes jugadores de fútbol que son contratados por grandes equipos de diferentes países, especialmente en el continente europeo? ¿Sí? ¿Cuál consideras tú que es el efecto que se está desarrollando desde los procesos del entrenamiento o qué factor diferencial se tiene para que el jugador brasileño sea tan apetecido en otras ligas distintas a la brasileña? Yo creo que sea una pregunta muy direccionada al entrenamiento deportivo. Acá nosotros llamamos de educación física. Y como historiadora, yo creo que teré una dificultad de tener una respuesta acerca de esta cuestión. Pero o que tengo observado, Catalina, y que es una cuestión de un impacto de los entrenadores extranjeros acá en Brasil. Porque yo voy a hablar como historiadora, pero que se observa que por mucho tiempo en Brasil el fútbol fue clasificado como el fútbol divertido, como que los jugadores tenían la maleabilidad de sus cuerpos, como que algo innato a formación como brasileño y tal, ¿no? El fútbol creativo, el fútbol, como se dice, un fútbol divertido, y que esto fue cambiando en los últimos años. Yo creo que a partir del Mundial de 94 ya tenemos una otra performance de los jugadores brasileños. Mucho más un fútbol de técnica, un fútbol de velocidad, podemos decir así, que se difiere mucho del fútbol practicado en los años 70, el fútbol más solto, más divertido. Yo no sé confirmar que la presencia de muchos entrenadores extranjeros. Ahora mismo nosotros teníamos el caso de Jorge Jesús en Flamengo, campeón, y hubo toda una discusión acerca de entrenadores extranjeros. Acá en el sur del país, en el Rio Grande do Sul, tuvimos muchos entrenadores extranjeros, del Eje de Plata. Ahora mismo en Sport Club Internacional tenemos un entrenador argentino. Entonces, hay una discusión si el sur del país tiene un fútbol que se difiere del restante del país, del Brasil, y yo creo que hay algunos aspectos sí, mas
yo no puedo decir, afirmar nada acerca de la área de la educación física, del entrenamiento, mas yo creo que la presencia de los extranjeros de alguna forma tiene, en fin, introducido esa nueva forma de ver el fútbol con mucho más velocidad, con técnica y no tanto con improviso, con la creatividad que fue una marca del fútbol brasileño por muchos años. Tassiani, muchas gracias por tu respuesta. Desde luego, desde la parte histórica, para los extranjeros el Brasil es visto como ese yogo bonito, ¿sí? Como esa expresión maravillosa de ese gozo de las acciones técnicas y deportivas con las cuales sus jugadores se expresan y deleitan con un buen desarrollo de la técnica sus acciones deportivas. ¿Sí? Esto sin duda es una de las principales características que nosotros como extranjeros sin duda alguna tenemos de Brasil. Así que, Tassiani, muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Recuerda que Ariandina siempre va a ser tu casa, acá siempre serás bienvenida. En nuestro programa de entrenamiento deportivo, por favor, miembro honoraria, acá lo que necesites, las puertas siempre estarán abiertas. Sí. No tenemos mate, no tenemos chá para poderte acompañar en una tarde fría, pero sí tenemos un gran calor humano que siempre estará atento a recibir. Gracias, Catalina. Gracias, como se dice, programa de entrenamiento deportivo de Ariandina Milo, que estuve conozco en la primera reunión. Mucho gusto conocer ustedes. Fue una grande honra estar con Ariandina en el viaje global. A ti, Tassiani, muchas gracias. Este viaje global aporta una gran identidad y un gran desarrollo en hacernos entender todo este impacto histórico que tiene el deporte, no solo en Brasil, sino en nuestros contextos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Isa, te doy la palabra para que nos acompañes junto a Fernando, agradecerles a ustedes por este bonito espacio en nuestro viaje global y desde luego gozarnos Brasil, que es una cultura maravillosa que sin duda alguna a todos nos recibirá con los brazos abiertos. Gracias, mi profe. Gracias a Tassiani por todo el aporte, por la presentación, por las respuestas. Les quiero invitar a todos los asistentes, estudiantes, profesores, que también inviten a sus familiares, porque todavía tendremos una semana y media del viaje global a Brasil. Mañana tenemos literatura de autoría negra, el jueves tenemos el caso de Natura con emprendimiento sostenible, tenemos también gastronomía, tenemos un evento muy especial de educación acerca de infancias y juventudes y la otra semana terminamos con una clase de capoeira abierta a cualquiera que quieran invitar y un concierto final el 30 de septiembre. Entonces ya envié ahí en el chat la programación completa y quisiera invitar a todos ustedes para participar de las demás actividades del viaje global Ariandino a Brasil. Agradezco una vez más a Tassiani, a nuestro cónsul también que ya se retiró, pero que nos ha aportado una bellísima presentación, y al programa de entrenamiento deportivo de Ariandina en sus 3 sedes, Bogotá, Pereira y Valledupar, por la gran participación. No sé si la directora Ita tiene alguna otra consideración. De mi parte, muchísimas gracias a todos. Isabela, buenas tardes a todos. Tassiani, de verdad, darte las gracias por acompañarnos. Como mencionaba la profe Catalina, bienvenida al programa. Aquí estamos de puertas abiertas. Esperamos que nos puedas acompañar en otros espacios académicos. Por medio de Isabela, pues también tenemos ya el contacto. Espero que para todos los asistentes, estudiantes, docentes, administrativos que nos acompañaron en este espacio académico, pues sea tan productivo como ha sido para nosotros el reconocimiento de la historia y el desarrollo del fútbol, además de la temática del fútbol de mujeres, que creo que es una temática que hay que ampliar un poco más, el tema de la equidad de género en el deporte, del convencimiento y la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad social que tenemos como entrenadores y como profesionales del medio,
de reconocernos y reconocer a las mujeres. Y no solamente eso, sino también de apoyarnos, porque hoy estamos llamadas al ejercicio de profesionales, al ejercicio de mamás, pero sobre todo al ejercicio de mujeres, en un contexto de equidad en todos los ámbitos, no solamente en el deporte, y a la preservación de la salud, a la preservación de la paz y de la seguridad para todas. Entonces, yo considero que tendremos otros espacios en los que nos acompañes dentro de estos procesos académicos. Entonces, muchísimas gracias, Isabela, por todo el esfuerzo, por todo este ejercicio académico muy bonito. Estoy muy contenta de haber participado. Y bueno, estaremos aquí para lo que se requiera. Muchísimo gusto, profe. Bueno, feliz tarde a todos y todas. Jesús, ya puedes cerrar la actividad, por favor. Listo, con mucho gusto. Que tengan buena tarde. Gracias a ti. Chao. Hasta luego, gracias.